Bienvenidos a una nueva emisión de Duro, Rígido y Derecho Podcast, el mejor espacio para aprender de derecho sin que te aburras tanto. Mi nombre es Spencer Baez y hoy le doy la bienvenida a nuestros expertos en derecho, el licenciado Edgar Onofre García, la licenciada Esmeralda Guadalupe Montalvo Baltazar, la licenciada Marisabel Ortega Salazar, la licenciada Brenda Alexel de Héctor Ramírez y la licenciada Esmeralda Morales Sánchez. Gracias por acompañarnos nuevamente. En los temas de hoy tenemos persona física y moral, atributos de las personas como son el nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, patrimonio, capacidad, el parentesco. También hablaremos de la patria potestad, la adopción, el matrimonio, el divorcio. Empezamos contigo, licenciada Isabel, ¿te parece? Hola, mucho gusto a todos y gracias por invitarme a tu programa. Hoy tenemos mucha información para compartir contigo y tus escuchas. Oh, eso me agrada. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Hoy les hablaré acerca del concepto jurídico, que es todo individuo capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Para iniciar, existen 5 formas generales para definir a las personas. 1. Persona como sustancia, que se refiere a la atribución de propiedades particulares tales como independencia y raciocinio. Perdón por interrumpir, pero ¿podrías explicarles a todos nuestros escuchas a qué se refiere el raciocinio? Claro, este término se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos de ejercitar la razón y el pensamiento. Continúo. 2. Persona como ser pensante. Es un sujeto epistemológico. Este término se refiere a cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias, donde la razón supera su existencia física. 3. Persona como ser ético. Individuo libre, pero sujeto a una obligación moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas antes que las leyes de su propia naturaleza. El término estoicismo es la capacidad o fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus sentimientos o emociones. Licenciada Isa, ¿podrías darnos algunos ejemplos para que nos quede más claro respecto al estoicismo? Con mucho gusto. Un ejemplo que recuerdo es cuando me tocó quedarme fuera del equipo de fútbol. En ese momento estuve firme y no mostré mis sentimientos ante la situación. Esto es muy común en jóvenes que quieren ingresar a algún grupo social. Sin embargo, como no logran algunos, pueden mantenerse firmes. Esto es estoicismo. Continúo. 4. Persona como ente jurídico. Es un individuo sujeto a leyes intrínsecas de su esencia que están relacionadas con los derechos universales. 5. Persona religiosa. Son los individuos ligados a una fe, cumpliendo mandatos divinos y buscando la verdadera libertad. Bueno, pero también respecto a todas estas divisiones existen las más importantes, que son las personas físicas y morales. Es interesante, háblanos más de este tema, porque es común escuchar el concepto, pero te aseguro que no todos saben su significado. En efecto, es un tema muy interesante. Bueno, las personas físicas son todos los hombres y mujeres considerados individualmente como sujetos con derechos y obligaciones. Esto quiere decir que es cualquier persona. Juan Pérez es una persona física. En cambio, las personas morales son una agrupación de personas que se unen con un fin determinado. Es la unión de 2 o más personas para lograr sus objetivos. Por ejemplo, una sociedad mercantil o una asociación civil. Muchas gracias, licenciada. En cuanto a atributos de las personas, tenemos varios. Nos gustaría que nos compartiera un poco sobre eso la licenciada Esmeralda. Claro, con gusto. Antes que nada, te agradezco el invitarme una vez más a tu programa. Como bien dices, hoy les hablaré de los atributos de las personas. Estas son las cualidades, propiedades o características jurídicas que distinguen a unas personas de otras. Pero antes de adentrarme en el tema, primero comenzaré hablándoles del concepto jurídico. Una persona es todo individuo capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Estas se clasifican en físicas y morales. Se preguntarán, ¿qué es una persona física y una persona moral? Pues bueno, según la revista El Economista, las personas físicas se identifican por el nombre, mientras que las personas morales
Tienen su propia razón social o denominación independientemente del nombre de quienes la conformen. Uno de los principales atributos de las personas es el nombre. Según Bravo González Agustín, en su libro Derecho Romano, es la palabra o conjunto de palabras que se utilizan para designar a una persona y por tanto individualizarla. Me dejaste pensando, ¿y existirán algunos nombres prohibidos? ¿O si al crecer al niño o la niña no le gusta o le afecta su nombre, puede cambiárselo? Interesante pregunta. Desde luego, mira, en diversos estados existen nombres que están prohibidos para los pequeños, y cuando ya crecen y les llega a afectar social o emocionalmente, este puede abrir un juicio para cambiar su nombre. Es recomendable hacerlo para que no existan consecuencias futuras en cuanto a documentación. ¿En serio? ¡Wow! Realmente no me esperaba eso. Pero hablando de otras situaciones, ¿qué pasa cuando se forma una empresa u organización? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo en cuanto al nombre? Mira, en las personas morales, el nombre puede adoptar dos modalidades, razón social o denominación social. Por un lado, la razón social se forma con los nombres o los apellidos de uno o todos los socios, y en caso de que no figuren todos ellos, llevará al final las palabras y compañía o su abreviatura. Por otro lado, la denominación social puede formarse con cualquier palabra o grupo de palabras relativas, o no, al giro de la empresa. Muchas gracias. Es interesante todo esto que nos platicas. Licenciada Sánchez, ¿nos quisiera hablar sobre otro atributo de persona? De acuerdo. Les hablaré sobre el domicilio, que es entendido como el lugar que la ley fija como asentamiento o sede de la persona para la producción de efectos jurídicos. Es decir, se trata de la ubicación territorial que debe tener toda persona tanto para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como para el ejercicio de sus derechos. ¿Cuándo se puede decir que el domicilio pertenece a cierta persona? Se presume que una persona reside habitualmente en el lugar cuando pertenezca en él por más de 6 meses. Otro dato importante es que el domicilio en las personas morales es donde se halla su principal administración. Ah, ya entiendo. ¿De qué forma se clasifica el domicilio? Entre las distintas clases de domicilio podemos distinguir domicilio general, que es el lugar que la ley estima sede la persona para la generalidad de los asuntos con trascendencia para el interesado. Domicilio político es aquel en que las personas ejercen sus derechos políticos. Generalmente, donde una persona tiene su domicilio civil, también tiene su domicilio político. Especial o convencional es el que señala con relación a un acto jurídico determinado, en lo que se refiere a los fines de este y por tanto no puede ser tomado para otro fin. Domicilio legal. El domicilio legal de dependencia es aquel que la ley impone a ciertas personas debido al vínculo de subordinación que tienen con otras. Domicilio voluntario o real. Toda persona que carezca de domicilio legal o de origen puede escogerlo libremente. Este será su domicilio voluntario o domicilio de adquisición. ¿En qué consiste el domicilio real? El domicilio real está compuesto de dos elementos. 1. Un elemento material, la residencia en un lugar. 2. Un elemento de orden psicológico, el ánimo de permanecer en él. La determinación del primer elemento se trata de un elemento visible, pero para identificar el segundo, la ley establece unas presunciones, unas negativas que excluyen el domicilio y otras positivas que lo configuran. Gracias, licenciada Isabel. Me parece que usted nos tiene la definición de nacionalidad. Sí, ese es otro atributo. Respecto a la nacionalidad, Alejandro Carrillo Castro nos dice: la nacionalidad, desde el punto de vista jurídico, es una condición legal que se adquiere de acuerdo a la mayoría de las constituciones de los estados modernos. Del estado político se desprende, entre otros términos, el de la nacionalidad, y se puede definir como el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. Esto nos permite determinar quiénes son mexicanos por nacimiento, por naturalización, etc. Los artículos 1, 2 y 7 de la vigente Ley de Nacionalidad y Naturalización dicen: artículo 1.
Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual sea la nacionalidad de los padres. Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, padre mexicano y madre extranjera o madre mexicana y padre desconocido. Y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas. Artículo 2. Son mexicanos por naturalización extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización y las mujeres matrimonio con mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional. Conservan la nacionalidad mujeres extranjeras que contraigan matrimonio mexicana aún después de disuelto el vínculo matrimonial. Y artículo 7. Puede naturalizarse mexicano todo extranjero que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley. Interesante, Isabel, pero dinos, ¿las personas morales cuentan con nacionalidad? Sí, su nacionalidad puede ser diferente de la de sus socios, ya que ésta dependerá del lugar donde se haya registrado su acta constitutiva. La nacionalidad de las personas morales se define de acuerdo al artículo 5 de la vigente Ley de Nacionalidad y Naturalización, tomando en cuenta dos factores: que se haya construido conforme a las leyes mexicanas y que además establezca su domicilio en el territorio de la República. ¿Un ejemplo, licenciada Isabel? Claro, podría ser cuando los socios son franceses y canadienses y quieren crear una industria de zapatos, pero la quieren crear en México. Su nacionalidad no sería la de sus socios, sino sería mexicana, porque se encuentra en este territorio. Nos queda más claro ahora. Me da gusto. Tengo otro tema muy interesante respecto a los atributos de las personas. Es el estado civil. Y para empezar, Galindo Garfias nos dice: al igual que el nombre y el domicilio, el estado es un signo de personalidad. El estado civil es la posesión que ocupa cada persona en relación con la familia, estado civil, y con la nación, estado político. ¿Y este atributo igual está presente en las personas morales? La respuesta es no, ya que el único atributo que diferencia a las personas físicas de las morales es el estado civil, ya que las personas morales no pueden tener un estado civil. El estado de las personas es el conjunto de cualidades constitutivas que distinguen al individuo de la sociedad y en la familia. Estas dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o por afinidad. Licenciada Esmeralda, volvemos contigo. Encantada de seguir aquí con ustedes. Spencer, ¿tú sabes qué es el patrimonio? Tengo un concepto, pero para no equivocarme, preferiría que una profesional nos explicara mejor. Claro, sin problema. Según Regina Villegas, el patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria, que constituyen una universalidad de derecho. El patrimonio de una persona está integrado por un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas. Oh, ya me quedó más claro. Hace rato que hablaba sobre las personas morales, me entró una duda sobre ellas. En cuanto a lo que mencionas, ¿cómo o de qué se forma el patrimonio de estas? Ya vi que sí estás poniendo atención y que le estás entendiendo a esto. Y sí, hay una gran diferencia. En las personas morales, el patrimonio se forma por las aportaciones, ya sea en dinero o en especie que realizan los socios. La verdad me parece muy interesante este tema, y cómo es que funcionan las cosas en cuanto a leyes. Exacto, estos temas son de gran utilidad y que están presentes en todo momento. Con esto yo me despido, espero haber aportado un poco de conocimiento a cada uno de los oyentes. Regresamos contigo, licenciada Sánchez. ¿Me puedes hablar acerca de la capacidad y el parentesco? Así es, vamos a hablar de ambos temas, debido a que son temas muy cortos. La capacidad se define como la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Se dividen en goce y de ejercicio.
Capacidad de goce, también llamada capacidad jurídica, es la aptitud de toda persona para ser titular de derechos y obligaciones por el simple hecho de haber sido concebido, pero estos no les cumple por sí mismo. Capacidad de ejercicio es la actitud de las personas para hacer valer por sí mismas sus derechos y cumplir por sí mismas sus obligaciones, con objeto de que no sean víctimas de abusos y engaños. La ley declara como incapaces a los menores de edad, los mayores de edad privados de inteligencia, ya sea por locura, esquizofrenia, entre otros, los sordomudos, los ebrios y los que abusan de las drogas, de acuerdo con el artículo 450 del Código Civil. Desconocía de estos términos. Esto es importante, porque muchas personas no lo saben y sufren miles de abusos día a día. ¿Te parece si me hablas del parentesco y de qué forma nos afecta? Así es, hablaremos del parentesco. Según el artículo 292, la ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad o civil. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. El parentesco de afinidad es el que contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del hombre. El parentesco civil es el que nace de la adopción y solo existe entre el adoptado y el adoptante. Cada generación forma parte de un grado y la serie de grados constituyen lo que se llama línea de parentesco. Esto nos puede ayudar cuando se trata de problemas legales, ¿cierto? Así es, nos sirve de mucha ayuda. Cuando estemos en un problema legal, esta información resulta ser muy útil. Gracias por brindarnos estos conceptos sobre atributos de personas. Por cierto, muy bien desarrollados y entendibles. Ahora, licenciada Brenda, ¿qué tema nos traes esta vez? Por cierto, un gusto poder compartir contigo nuevamente. El gusto es mío de ser invitada una vez más y poder compartirles en esta ocasión sobre la patria potestad. Adelante, te escuchamos. La patria potestad constituye la serie de obligaciones que marca el Estado para los padres o la familia. En este sentido, es la obligación de los progenitores de brindar educación, salud, vestimenta, todas esas condiciones que requiere un menor para estar bien y lograr su desarrollo integral. ¿Es entonces el derecho que tienen los padres para decidir sobre sus hijos? No debemos entenderlo como un derecho de los padres, porque comúnmente se entiende de esta forma y está claro que sí tienen un derecho y lo ejercen como una representación general y administrativa de los bienes del niño, del menor de edad. Entonces tienen derecho sobre el niño, pero es un derecho de representación frente al Estado, frente a terceros, y lo tienen porque el Estado los delega por ser sus progenitores y porque se entiende que son los más aptos para cuidar de sus hijos. Son quienes tienen un interés en actuar o decidir sobre lo que es mejor para ellos. Pero como te mencioné, es importante entender que siempre debe ser en beneficio de los niños. En el caso de los bienes, por ejemplo, se nos dice, los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o evidente beneficio y previa autorización del juez competente. Claro, entonces quiere decir que el hecho de que los padres tengan la patria potestad no significa que tienen un poder absoluto sobre ellos. Así es, todas las decisiones y acciones que deriven de este acto tienen que ser siempre a favor del menor. Y si el menor no cuenta con alguno de sus padres, ¿qué sucede en estos casos? La patria potestad puede ser llevada a cabo por la madre o el padre o por ambos, es decir, es una actividad mancomunada. El hecho de que alguno de ellos no esté presente no es determinante. Cualquiera de ellos puede hacer el ejercicio de la misma sin ningún problema. No depende de un contrato de matrimonio, es por una simple relación paterno-filial y no hay ningún requisito. Ok, hay casos, supongo, donde se pierde la patria potestad. ¿Qué casos serían estos? Así es, normalmente se termina por una cuestión natural, es decir, el menor cumple 18 años, deja de ser menor y por lo tanto ya no requiere ni vigilancia ni representación. Ahora me gustaría hablar del Código Civil, que en su artículo 444 nos detalla en específico cuáles son los supuestos únicos en los que se puede perder por resolución judicial. Cabe aclarar que la pérdida de patria potestad no es automática, tiene que ser declarada por un juez. Bien, entonces el Código Civil nos menciona, cuando el que ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de este derecho,
en los casos de divorcio teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283, cuando las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiere comprometerse la salud, seguridad, moralidad de los hijos, aun cuando estos hechos no cayeran bajo la sanción de la ley penal, por la exposición que el padre o madre hiciere de sus hijos o porque los dejen abandonados por más de 6 meses, cuando el que ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea menor, cuando el que ejerza sea condenado 2 o más veces por delito grave. En palabras más comunes, la patria potestad se pierde cuando se producen situaciones como la muerte de los padres, la emancipación, la adopción o cuando los padres son privados de ella por sentencia judicial. Aquí quiero mencionar que según el Código Civil, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. En este caso comprendemos que cuando hay algún tipo de maltrato, los padres incumplen con el Código Civil y hay que ser retirada. En el no otorgamiento de la pensión alimenticia, si el deudor alimentario tras 90 días no lleva a cabo el cumplimiento de sus obligaciones, puede ser sujeto a la pérdida de la patria potestad. Sin embargo, es importante hablar que conforme a la reforma del Código Civil, esta es reversible siempre y cuando demuestre por un periodo de 1 año, presente una fianza y no solo eso, también se debe someter a una serie de pruebas psicológicas y socioeconómicas para asegurarse que no vuelva a incumplir con esta obligación. Otro supuesto es el de abandono, cuando después de 3 meses un menor no es sometido a los cuidados y a la atención de un padre, este puede ser también motivo de pérdida de la patria potestad. Y esta, a diferencia del anterior, no es reversible porque se trata de un abandono, de un olvido total. También hay algunas sentencias de divorcio que establecen la pérdida de la patria potestad. Vaya, y en el caso de que no exista ningún padre, ya sea por fallecimiento o por abandono, ¿se puede otorgar la patria potestad a algún familiar? Claro, en el artículo 414 nos dice, a falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerá la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en el segundo grado, en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso. Nos quedan claros los motivos por los que se puede dar la pérdida de la patria potestad. ¿Algo más que desee agregar para concluir este tema? Solo comentarte que si hay razones por las que pudiera excusarse para no cumplir con la patria potestad, y son cuando tenga 60 años cumplidos, cuando por su mal estado habitual de salud no pueda atender debidamente su desempeño. Nos mencionabas anteriormente el término de adopción y quisiera profundizar en él, ya que se ha vuelto tema incluso viral. Y me deja pensando a mí y a muchos, me imagino, ¿en qué consiste? ¿Qué va de la mano con esto? ¿Sus requisitos? ¿Es fácil, difícil, etcétera? ¿Podrías ayudarme con eso? Claro, primero déjame decirte que me alegra tu interés. Y sobre todo me emociona compartir lo referente a la adopción. Es un tema importante para dar a conocer. Desde mi punto de vista, la adopción es una oportunidad para los niños que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ya sea por el abandono o por exposición. Esto es una oportunidad de vida. Jurídicamente, la ley ahora señala como adopción o filiación adoptiva al acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre una o dos personas, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad o de maternidad. Ahora, para adoptar, ¿qué requisitos son necesarios? Más bien, yo diría que son elementos fundamentales para que el juez pueda valorar y considerar que es benéfica para quien pretenden adoptar. Es una forma de demostrarle al juez que sos una persona apta. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues a través de todos los demás elementos que nos requieren. El primero que nos dice el Código Civil es el mayor de 25 años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar a uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado y que acredite además que tiene los medios bastantes para proveer la subsistencia, educación y el cuidado de la persona que trata de adoptarse como hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés de la misma. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar.
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar adopción de 2 o más indiscapacitados o menores e incapacitados simultáneamente. Otro requisito importante, para que la adopción pueda tener lugar debe consentir. Por ejemplo, en el caso de que se conozca el origen del niño, es decir, cuando hay una madre o un padre, deben presentarse ante el juez y otorgar un consentimiento. Además, deben exponer por qué lo quieren dar en adopción, porque a través de esto es que el juez puede valorar y ponderar la verdadera realidad. En el caso de los niños que son acogidos en casas hogares o por el DIF, son estos quienes asumen la tutela y por ellos son quienes dan la autorización para la adopción. Estas instituciones de hecho tienen precisamente como objetivo reintegrar a los niños a un núcleo familiar. Ahora, el Código Civil nos menciona también que si la persona que se va a adoptar tiene más de 12 años, también se necesita su consentimiento para ser adoptada. ¿Solo existe una forma de adopción? No, existen 3. En la adopción plena, el que adopta tiene los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante le dará nombre y sus apellidos al adoptado. Existe también la adopción simple, donde solo existe el parentesco entre el adoptante y el adoptado. Esto es que el menor no tiene ningún vínculo jurídico con los parientes de la persona o personas que lo están adoptando. Y esta figura contempla la posibilidad legal de poder revocarla o impugnarla. Y la adopción internacional, que es promovida por ciudadanos de otro país con residencia habitual fuera del territorio nacional y que como objeto tiene incorporar en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Este tipo de adopción también es plena. Licenciada, ¿y qué procedimientos se siguen para adoptar? Es importante primero ubicar al niño o niña que vaya a ser objeto de adopción. Por ejemplo, una pareja que busca adoptar quizá por ahí conoce a alguna persona que no puede hacerse cargo de su hijo y que esté en la franca voluntad de dárselo en adopción. O bien acudir a instituciones del DIF donde tenemos niños en espera o cualquier otra institución que esté autorizada. Lamentablemente hay muchos niños en situación de desamparo. Una vez localizado y con las condiciones para adoptar, presentarse ante el DIF de la localidad a efecto de que se les practiquen estudios psicológicos y socioeconómicos. También se puede recurrir al Tribunal Superior de la Justicia del Distrito Federal o a la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal. Antes era un grave problema porque tardaban meses y meses, pero hoy por hoy, y gracias a las políticas del Tribunal Superior de la Justicia, el DIF está dando una respuesta más rápida y aproximadamente en un mes ya tenemos los resultados de estudios. También hay que solicitar una constancia donde se diga que no ha sido objeto de ninguna sanción penal, una carta de ingresos y acreditar también que no sean deudores morosos por cuestión de alimentos. ¿Qué pasa cuando quieren adoptar personas del mismo sexo? Bueno, es que tradicionalmente se venía conociendo el núcleo familiar era el que había entre hombre y mujer, pero en 2009 se nos vino la controversia constitucional en la Corte, enorme por cierto, primeramente sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, lo que vino a afectar directamente sobre el tema de adopción, pero finalmente se decidió que en el ámbito de la igualdad y no discriminación no hay razón alguna para limitar la adopción por personas del mismo sexo respecto a un niño. De hecho, el juez no puede ni debe ponderar el principio de su condición o preferencia sexual. Basta con que acredite que la adopción es benéfica para el niño y que están en condiciones de adoptar. ¿Lleva etapas el procedimiento? ¿Y qué considera el juez? Quiero comentarte que la adopción se tramita a través de la vía de jurisdicción voluntaria y se lleva a cabo en una sola audiencia. Se requieren testigos para ver que quien quiera adoptar se conduzca adecuadamente en su vida diaria. Se dicta una resolución y las cosas que considera el juez son la viabilidad, la cuestión económica, los interesados en adoptar o de dar en adopción de que estén plenamente convencidos porque el juez les explica de hecho las consecuencias jurídicas, como por ejemplo que la adopción al ser plena quiere decir que no hay marcha atrás. En el momento en el que se da al niño, él se va a incorporar a otro núcleo y se rompe toda relación filial ahí. Gracias, licenciada Brenda. Esta información seguramente será de utilidad y nos ha aclarado muchas ideas sobre este tema. Ahora me gustaría hablar sobre el matrimonio y el divorcio. Para hablar de estos temas tenemos nuevamente al licenciado Edgar Onofre García, que muy amablemente nos compartirá información sobre los temas mencionados. Licenciado Edgar, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy emocionado por volver a estar aquí de nuevo y poder brindarles información al respecto sobre estos temas.
De acuerdo, para comenzar me gustaría saber qué es el matrimonio, jurídicamente hablando, por supuesto. Ok, el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de la vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Obviamente no solo se pueden unir de forma civil, sino también de forma religiosa. Sí, por supuesto, obviamente la pareja decide de qué forma unirse, pero hacerlo de forma civil tiene sus ventajas, por así decirlo, ya que es una garantía para que se les reconozcan todos sus derechos en lo que respecta al manejo del hogar. Ya que mencionas ventajas, ¿existen ventajas fiscales y sociales? Aunque en México aún no existen ventajas fiscales para los contrayentes de matrimonio, pero sí las hay de carácter social en diferentes momentos y situaciones. Antes incluso de casarse, si alguno de los dos cotiza a la seguridad social, puede solicitar una ayuda para los gastos de matrimonio que equivale a 30 días de su salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Ya veo. Pues esperemos que en un futuro ya haya ventajas fiscales. Adentrándonos un poco en esto del matrimonio, ¿se necesita algún tipo de requisito para contraer matrimonio? Claro que sí. El Código Civil nos dice en el capítulo 2 de los requisitos para contraer matrimonio, nos menciona algunos. Por ejemplo, en el artículo 146 nos dice que el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. Otro requisito es que para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14. El jefe de departamento del Distrito Federal o los delegados, según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. Esto nos lo dice el artículo 148 del mismo capítulo. También en el artículo 149 nos dice que el hijo o la hija que no haya cumplido 18 años no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de su madre, si viviesen ambos, o del que sobreviva. Y por mencionar una última, el artículo 150 dice que, faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores y faltando estos, suplirá el consentimiento en su caso el juez de la familiar de la residencia del menor. Vaya, sí que son unos requisitos bastante explícitos. Claro, y solo es por mencionar algunos, pero estas serían las que más llaman la atención, por así decirlo. Por cierto, al contrario que los requisitos, también debe haber impedimentos, claro está. Sí, por supuesto, el mismo Código Civil nos da estos impedimentos. Ok, ¿y cuáles son algunos de estos impedimentos que hay para el matrimonio? En el artículo 156, por mencionar algunos, son la falta de edad requerida por la ley cuando no haya sido dispensada. Esto va en relación con el requisito antes mencionado sobre la edad necesaria para el matrimonio. La falta de consentimiento a los que ejerzan la patria potestad del tutor o del juez en sus respectivos casos. El parentesco de consanguinidad legítima o natural sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente probado. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre y entre otros requisitos. Vaya que sí se tiene que checar muy bien todo. De hecho, de estos impedimentos solo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual. No creí que el contraer matrimonio de forma civil tuviera tantas características y fuera algo bastante extenso de explicar. Pues bien, ahora dejando este tema, me gustaría hablar del lado un poco negativo, por así decirlo, de los matrimonios, el divorcio. Pues ese también es un tema bastante interesante. Apuesto que sí. Para empezar, ¿qué es el divorcio? El divorcio es la forma en la que termina el matrimonio y en el artículo 266 del Código Civil nos dice que el divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de otro. De hecho, existen varios tipos de divorcio, por mutuo consentimiento, contencioso y divorcio administrativo. ¿Y en qué consiste cada uno? Ok, en primer lugar, el divorcio por mutuo consentimiento, como su nombre lo indica, requiere que ambos cónyuges se encuentren de acuerdo en el proceso de divorcio. En ese caso, los solicitantes iniciarán una demanda en la que le expondrán al juez la forma en la que se repartirá el patrimonio que se adquirió durante la etapa de casados. Si es su deseo darle un cónyuge al otro pensión alimenticia, y la persona que conservará la custodia, o sea, el cuidado y la forma de manutención de los hijos en caso de tenerlo. Parece algo sencillo. Pues de hecho, aunque a simple vista sea sencillo llegar a este acuerdo,
Es en muchas ocasiones el motivo por el cual las parejas no consiguen un acuerdo y deben irse a un procedimiento de divorcio contencioso. Cuando la pareja está de acuerdo, firmará una demanda de divorcio exponiendo la forma en la que han llegado a un acuerdo respecto al matrimonio y los hijos. Si la demanda cumple con las formalidades requeridas, se admitirá la misma por un juez de lo familiar y mandará llamar a los demandantes para que su presencia ratifiquen su deseo de divorciarse y de hacerlo en esos términos. Una vez ratificado el divorcio, el juez dictará sentencia en la que declarará la disolución del matrimonio y solicitará que haga la inscripción correspondiente en el acta del registro civil. Y ya por último, está el divorcio administrativo. Este divorcio se tramita ante el juez del registro civil. Para realizarlo, necesitas cubrir ciertos requisitos y, una vez cubiertos, el juez levantará un acta de solicitud de divorcio y a los 15 días deberán acudir ante el juez para rectificar su solicitud. Vaya que parece algo tedioso cada uno de estos. Sí que lo son, pero hay algo más interesante y extenso, y es que cuando el matrimonio no logra llegar a una negociación, deberá iniciar una demanda de divorcio en contra del otro cónyuge ante un juez de lo familiar para exigir el divorcio. ¿Y cuándo se puede iniciar una demanda de divorcio? Para que un cónyuge pueda iniciar una demanda de divorcio en contra del otro, es necesario que su pareja realizara durante el matrimonio cualquiera de las causales establecidas en el Código Civil del estado donde celebró matrimonio. Supongo que para dicha demanda tiene que haber causales de divorcio. Por supuesto que sí. El Código Civil Federal menciona las distintas causales dentro del artículo 267. Estas serían algunas resumidas: el adulterio, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, la incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, los actos inmorales ejecutados con el fin de corromper a los hijos, padecer sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea, además contagiosa o hereditaria, padecer enajenación mental incurable, la separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada, la separación del hogar conyugal si se prolonga por más de un año, la declaración de ausencia, y hay muchas más causales, pero estas serían algunas. Uf, sí que son varias para la demanda. Y las que faltaron por mencionar. Pero continuando con lo anterior, y para terminar con lo de la demanda, el cónyuge que entable una demanda de divorcio en contra del otro tendrá la obligación de probar que el demandado incurrió en las causales en la que se basa su demanda. El juez analizará las pruebas aportadas y dictará sentencia. Me ha sorprendido todo esto del divorcio, todos los tipos de divorcio, como los causales de esto. No pensé que fuera tan complicado. Obviamente todo tiene un porqué y cómo se ejecuta este. Ya para terminar, me gustaría saber tu conclusión sobre ambos temas, empezando por el tema del matrimonio. Claro que sí, el matrimonio no solamente une a las parejas de forma religiosa o civil, sino que trae consigo derechos, obligaciones y beneficios para las partes que contraen nupcias, y para que éste se ejecute, se deben de cumplir con los requisitos que nos dice el Código Civil. Además, así como se tienen requisitos, también se tienen impedimentos, y estos son los que hacen que no se celebre dicho matrimonio. ¿Y del divorcio? El divorcio es una figura de separación matrimonial, cuya sentencia marca el fin de la vida conyugal hasta ese momento válida, y a partir de entonces, los ahora divorciados pueden contraer matrimonio nuevamente, incluso otra vez entre ellos. Y para que el divorcio se lleve a cabo, existen varias formas o métodos para así lograrlo, además de que existen varios causales para que también se lleve a cabo una demanda de divorcio. La verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido toda esta información sobre ambos temas y esperemos volverte a tener aquí para que nos platiques de otras cosas. No tienes que agradecer nada. Para mí fue un placer brindarles información y pues con mucho gusto estaré aquí de nuevo. Bueno, con esto se termina el podcast de hoy y para despedirnos, como ustedes saben, es una tradición expresar la conclusión de cada uno al término del programa. Entonces, licenciada Esmeralda Montalvo, te escuchamos. Desde luego, Spencer, antes que cualquier otra cosa, estoy muy agradecida por permitirme estar de nuevo aquí con todos ustedes y con los oyentes. Realmente es importante este tipo de temas que tratas de incluir en tu programa, ya que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un problema o situación legal. Es de suma importancia reconocer nuestros derechos y obligaciones, para así establecer una convivencia sana dentro de la sociedad.
De igual forma, considero fundamental el conocer los atributos con los que contamos y las diferencias de las diversas entidades. Hoy, en conjunto con el licenciado y licenciadas, he aprendido y reafirmado mucho sobre temas que ya no recordaba, y creo que todos nuestros escuchas aprecian los conocimientos adquiridos a lo largo de estos minutos. Muchos tenemos dudas sobre cosas legales y nos da pena averiguar o preguntar sobre ellos. He conocido personas con problemas legales en el trabajo, y que, por miedo o desconocimiento sobre sus derechos, no los hacen valer y dejan pasar sus oportunidades. Así que me gusta formar parte de este equipo de profesionales, para así ayudar y aportar un poquito a la vida de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por el espacio y ojalá y tenga el placer de volver a estar en otra emisión con ustedes. Nos vemos. Licenciada Isabel. Antes de concluir, quisiera agradecerte por la invitación y que todos tus escuchas sigan con nosotros. Espero haberles aportado lo necesario, pues estos temas aportan a la sociedad información muy útil. Agradezco a mis compañeros, pues de ellos hoy he aprendido conceptos básicos desde diferentes puntos de vista, ampliando nuestros conocimientos y los de tus escuchas. Es importante conocer todos estos temas, pues nos ayudarán a conocer o a identificar las características que distinguen a las personas físicas y morales. También, cómo saber e identificar su nombre, cómo se desarrolla o conforma, qué tipos de domicilios son considerados para las personas morales y físicas, también cómo se puede dar la nacionalidad en diferentes circunstancias y cómo se relaciona el parentesco, además de identificar la relación de la adopción, el matrimonio y divorcio respecto a los dos principales tipos de personas. Gracias. Licenciada Sánchez, continuamos con usted. Yo pienso que esta información es totalmente relevante, pues en la vida cotidiana son términos que desconocemos y que pueden ser de mucha ayuda. Si es que en un determinado momento existen problemas legales, esto es útil en mi vida cotidiana, porque yo ya cuento con un patrimonio que aplica en un domicilio, en el que yo soy titular. Me ayuda mucho porque si en determinado momento llego a tener problemas, ya sé que mi domicilio es convencional y por lo mismo ya sé de qué forma proceder en una demanda. Ya sé qué es lo que se lleva a cabo respecto a cada tipo de domicilio, siempre tomando en cuenta el Código Civil. Ahora respecto al tema del parentesco, pues ayuda mucho porque cuando se suscitan problemas como accidentes, que es lo que mayormente sucede dentro de mi círculo social, el principal problema es cuando dividen a las familias en diferentes hospitales y las personas, aunque sean familiares, no saben definir de forma correcta el tipo de parentesco con él o los afectados, y esto les cierra las puertas, teniendo como consecuencia que no les digan el estado del paciente u otras cosas. Además, el tema de la capacidad considero es uno de los más importantes y también los más violentados. Día a día se ven cosas terribles, abusos, discriminación, racismo, y todo porque las personas que lo han sufrido desconocen esta información y no ejercen sus derechos. Es de suma importancia conocer esta información por lo ya antes mencionado. Licenciada Brenda, por favor. Bueno, gracias a todos por estar aquí y habernos acompañado a conocer todos estos temas que nos interesan y educan sobre derecho. En lo personal, los temas como el matrimonio y el divorcio, que son situaciones que se escuchan comúnmente, pero no se tiene información tan precisa, nos ayudan a planificar adecuadamente las decisiones que tomamos. Y ahora sí que a saber a lo que nos vamos a enfrentar y no tomarlo tan a la ligera. También quiero mencionar que fue un gusto compartirles sobre adopción y que si tu público está interesado sepa cómo es en realidad el procedimiento y que es algo que está al alcance de todos, siempre que cumplan con los requisitos. Por otra parte, los temas de mis compañeros nos ayudan a identificarnos como personas, a conocer nuestras características como personas físicas y morales, etc. Y en conclusión, sigan conociendo, sigan aprendiendo de este programa. Hay que educarnos, hay que seguir aprendiendo a ser ciudadanos honorables y aportar un poco a la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, Spencer. Esto es todo de mi parte. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos contentos de haber compartido esto con ustedes y les agradecemos sus aportaciones a esta emisión de Duro, Rígido y Derecho Podcast. Mi nombre es Spencer Báez. Hasta la próxima. Adiós.